¿Qué tal, amigos y amigas de Radio Asistencia Humanitaria en Lima, Perú? Les damos a todos la bienvenida y les decimos, amigos, que estamos en esta oportunidad nuevamente con los amigos de Cedro. Estamos con Mariana y estamos con Gianfranco, a quienes vamos a dar paso en breves momentos para una muy interesante entrevista. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como ya mencionó acá, mi nombre es Mariana, soy psicóloga de Cedro, junto con Gianfranco. Hola, Gianfranco. Hola, Troy. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de la codependencia. Entonces, Gianfranco, ¿tú nos podrías explicar, por favor, qué es la codependencia exactamente? Sí, claro. Nosotros en Cedro tomamos la codependencia, ¿no?, como una adicción también a, digamos, conductas, ¿no? ¿Qué quiere decir adicción a conductas? ¿No? Normalmente las personas, cuando escuchan la palabra adicción, dependencia, ¿no?, algún tipo de algo, por ejemplo, siempre se imaginan una sustancia psicoactiva, un producto, por ejemplo, una droga, ¿no? Una droga ya sea legal, ¿no?, como el alcohol y el tabaco, o una droga ilegal, ¿no? Sin embargo, ¿no?, desde siempre, podría decir, no se han encontrado que también existen dependencias o adicciones, ¿no?, a otro tipo de, digamos, objetivos que no son necesariamente de sustancias, ¿no? Tomemos el ejemplo, por ejemplo, ¿no?, del juego, de los juegos en línea, de los juegos de casino, como la ludopatía, ¿no? Tenemos ejemplos como adicción a películas, al internet, a los smartphones, ¿no? Que de alguna manera son dependencias que se están haciendo cada vez más conocidas con el tema de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de este ámbito a la dependencia tenemos también lo que se podría conocer como codependencia. Y esto lo podríamos más o menos, digamos, encajar, ¿no?, en una situación en la que una persona es dependiente o adicta a otra persona, ¿no? Y normalmente este vínculo, digamos, patológico, ¿no?, se da entre una persona que es adicta justamente a las drogas o digamos, al juego, y la persona codependiente es la pareja o la madre o el padre que de alguna manera en su, digamos, modo de pensar cree que por de repente estar detrás de esta persona y siempre aceptar lo que hace, siempre de alguna manera ayudarlo con dinero, perdonarle todas las veces, dejándolo volver, ¿no?, cree esta persona que lo está ayudando. Y esto puede ocurrir durante no solamente meses o periodos de tiempo corto, ¿no?, sino esto se puede dar a lo largo de los años. Y la persona codependiente, pues, es una persona que al final termina sufriendo mucho porque no sabe cómo actuar, ¿no? Su actitud se ha convertido ya en una situación patológica, un vínculo enfermo. Entonces, ¿en qué ámbitos dirías tú que se puede dar la codependencia? Porque ahorita habías estado hablando de dependencia a sustancias o a juegos, pero ¿en qué otros ámbitos también se podría observar una persona codependiente? Bueno, normalmente lo que observamos, ¿no?, en la práctica, ¿no?, y también en teoría, la codependencia se tiende a dar en su mayoría, ¿no?, por parejas, ¿no? Es decir, un esposo o una esposa que tiene problemas de consumo, por ejemplo, de alcohol, que es lo más común, ¿no?, tiende a generar este tipo de vínculo, digamos, distorsionado, ¿no?, que va a progresar en el tiempo, va a ir avanzando en el tiempo y va a hacer que la persona codependiente de alguna manera pues comienza a tener síntomas negativos causados por el adicto en sí, ¿no? La persona no es adicta a nada, sino que de alguna manera está generando una asociación con la otra persona que no es para nada buena, ¿no? Entonces, normalmente se ven parejas, ¿no?, de esposos ya casados o en parejas también de enamorados, ¿no? Pero se puede ver también en situaciones un poco diferentes, ¿no?, de mamá con los hijos, ¿no?, que les permiten que hagan todo, que les siguen dando dinero, ¿no?, que a pesar de que se porta mal, pues al día siguiente ya lo perdonaron, no hay una reprimenda, digamos, con la cual la persona aprenda la situación, no para nada una reprimenda física, ¿no?, sino tiene que haber castigos de otro tipo que hagan reflexionar más que nada a la persona, ¿no? Entonces sí, las relaciones de codependencia normalmente y en general lo que vemos acá y lo que se da más común son en parejas, ¿no? En parejas y sobre todo con el consumo de alcohol, que es la sustancia legal más consumida, ¿no?, a nivel Perú y mundial también, ¿no? Claro, y acá se podría mencionar también el hecho que se suele pensar que las personas codependientes son mujeres, ¿no? Pero también se observa ahora en mayor aumento cada vez más codependientes hombres. Entonces, cabe mencionar que
la codependencia no se limita al ámbito femenino como se suele pensar, y eso es uno de los mitos acerca de la codependencia, ¿no? Sino que también los codependientes pueden ser hombres. Entonces, Gianfranco, ¿cómo dirías que se puede reconocer a una persona codependiente, ya sea hombre o mujer? ¿Cuáles serían las características? Para reconocer a una persona codependiente, ya sea hombre o mujer, bueno, primero que nada, ¿por qué hablamos ahora de que hay un incremento en hombres codependientes? Es decir, de la persona que se compromete con una persona adicta a algo, ¿no? Con algún tipo de problema y lo sostiene en el tiempo. ¿Por qué ahora se habla que hay más? También ha aumentado la codependencia de hombres. Eso tiene que ver con un tema social, ¿no? Un tema cultural, ¿no? El tema es básicamente que el rol de la mujer por suerte, ¿no? Ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, y lamentablemente antes no era tan así, ¿no? Pero ahora tienen roles más ejecutivos, más de ocupar puestos muchísimo más altos, ¿no? En general, ¿no? De poder acceder a trabajos que antes solamente se pensaba para hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces ha habido toda una revolución a nivel sexual, ¿no? Y esto ha generado pues que ahora las mujeres tomen una posición de poder con más frecuencia, ¿no? Sobre, digamos, su pareja, sobre el hombre, ¿no? Y esto justamente repercute también en que ahora las mujeres consumen más alcohol, consumen más sustancias ilegales, más drogas, ¿no? Entonces, muchas veces si nos ha pasado es que la persona adicta o que tiene problemas de consumo de alcohol o que es más agresiva o que, domina la relación de pareja es la mujer, ¿no? Algo que antes pues era bastante complicado por un tema cultural que obviamente estaba mal, ¿no? Pero todos estos cambios también ha traído este tipo de, fenómenos, ¿no? Se está revirtiendo la situación, ¿no? Y ahora también los hombres son los que de alguna manera apañan el consumo de la persona. Ahora, las características, ¿no? Por ejemplo, de una persona codependiente tiene que ver con, por ejemplo, primero que nada, bajo autoestima, ¿no? Porque a pesar de que la otra persona pues se está haciendo daño a sí misma o le puede hacer daño a la persona, no la trata mal, le insulta, le pega, puede llegar a este tipo de extremos, la otra persona siempre va a estar atrás de ella pensando en su cabeza, ¿no? A nivel cognitivo va a tener un pensamiento limitante, que es el siguiente: si no estoy yo con esta persona, con él o con ella, la persona se va a perder, se va a malograr, se va a enfermar y va a terminar mal. Entonces yo lo voy a salvar. No importa que me sacrifique, yo lo salvo, ¿no? Ese es un poco el pensamiento clásico de la persona codependiente, ¿no? Yo tengo y soy responsable de él, ¿no? A pesar de que de repente no tenga ningún vínculo más que ser conocidos y enamorados, ¿no? La persona comienza a pensar de esa manera y eso puede durar años, ¿no? Y la otra persona puede abusar de todas formas del codependiente, y el codependiente siempre va a estar atrás perdonando, sin recapacitar, no importando que la otra persona haga lo que haga, ¿no? Entonces, Gianfranco, si tú acabas de decir que una de las características de una persona codependiente es que se desvive por su pareja o por la persona que sí es adicta, dependiente a una sustancia o otra cosa, uno de los mitos que se suele tener acerca de la codependencia, entonces, es la ayuda independientemente de las cosas que suceden. Pero tú, ¿cómo dirías que qué efecto tiene eso en el dependiente? ¿Un codependiente ayuda al adicto o lo llega a perjudicar? Para de repente responder esa pregunta, me gustaría dar unos ejemplos, ¿no? En primer lugar, tenemos el ejemplo de la madre codependiente, ¿no? Que tiene un hijo, por ejemplo, de 16, 17 años, ¿no? Que comienza a salir y comienza a incumplir primero los horarios, ¿no? Y luego comienza ya a llegar al día siguiente, no avisa, no contesta el celular. Obviamente la mamá se molesta, ¿no? Dice, ¿por qué mi hijo está así?, ¿no? Lo reprende, pero uno se comienza a dar cuenta de que qué ocurre, ¿no? Que después ya le dice, bueno, es mi hijo, es joven. A veces le mencionan palabras diminutivas como niños, ¿no? Entonces de alguna manera justifican sus conductas, ¿no? Esa es, digamos, la clave, ¿no? Justificar conductas que a simple vista uno se da cuenta que son pues desadaptativas, son negativas, ¿no? Entonces el chico lleva muchas chicas a la casa, se queda a dormir en la calle, o sea, en algún lugar, quién sabe dónde, toma en exceso, pero la mamá siempre nos dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer con mi hijo? No, me da pena, no lo voy a botar de la casa, o no lo voy a castigar, ¿no? Aparte me ha prometido que va a
estudiar, si es que no, siempre el dependiente siempre va a tener una conducta ciertamente manipuladora, ¿no? Y el codependiente es como el pescado que muerde el anzuelo y que ya no se puede soltar de esa conducta de manipulación, ¿no? Entonces se deja llevar y al final lo que ocurre es que no se da cuenta, pero todo ese amor que supuestamente está dando le está generando un daño más grave a la otra persona porque sigue en su conducta negativa, sigue en su consumo, si es que fuera consumo, y además tomar en cuenta la siguiente frase, ¿no? Que no necesariamente ser bueno significa ser blando, ¿no? A veces ser una buena persona con alguien es enseñarle valores y ser un poco estricto, y cuando la persona se está desviando del camino, enderezarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno podría ayudar a una persona que sospecha que es codependiente o que uno se ha dado cuenta que las conductas encajan con lo que tú acabas de decir? Entonces, si una persona adicta sabemos que necesita un tratamiento psicológico, entonces, ¿qué sería con una persona codependiente? La persona codependiente necesita terapia, de hecho, ¿no? Porque la codependencia está basada, la base de la codependencia son problemas normalmente emocionales, ¿no? Ligados, por ejemplo, a trastornos del estado de ánimo, ¿no? Como la depresión, distimia, etcétera, ¿no? Trastornos de ansiedad, es una persona muy ansiosa que las cosas le asustan, le dan miedo, entonces no quiere contradecir, no puede decirle que no a la otra persona, ¿no? Y problemas obviamente de autoestima sobre todo, ¿no? Porque la persona dice, bueno, a mí me trataron tan mal que yo no quiero tratar mal a esta persona, y siento que esta persona de repente va a sufrir si yo le digo que no, ¿no? Entonces hay todo un tema de autoestima, todo hay un tema del pasado, ¿no? Normalmente la persona codependiente ha sufrido mucho o ha visto a personas sufrir, ¿no? Por algún abusador o abusadora, ¿no? Entonces sea un poco, para evitar que eso ocurra, trata de ser lo más bueno posible, pero al final esa bondad con una persona que tiene problemas de adicción, ¿no? Termina siendo pues sumamente perjudicial, ¿no? Bueno, Gianfranco, gracias por la información acerca de la codependencia, y en caso que haya alguna pregunta, también pueden llamar al lugar de escucha en Cedro, que el número de teléfono es el 447-5837. Muchas gracias. Gracias. Bien amigos, después de haber escuchado esta interesante entrevista, les ofrecemos minutos más adelante, como siempre, mucho más música, aquí en Radio Asistencia Humanitaria, transmitiendo desde Lima, Perú, para el mundo entero. Muchísimas gracias Mariana, muchísimas gracias Gianfranco, y muchísimas gracias también por supuesto a los amigos de Cedro. Amigos, los invitamos como siempre a sintonizar a Radio Asistencia Humanitaria. Hasta pronto amigos.